Hola Glenn, buenas noches. Mi nombre es Marcel y nací en Guanajuato, aunque hace muchos años migré con mis padres a España, y por giros de la vida ahora vivo en Alemania. Explicar cómo o por qué llegué aquí sería más extenso que la historia en sí, así que voy a omitirlo, y me concentraré en contarles todo lo que pasó en mi lugar de trabajo, antes de que lo dejara a mediados del 2024. Yo trabajaba en una planta de reciclaje a las afueras de la ciudad de Múnich, donde diariamente recibimos toneladas y toneladas de material listo para limpiar y procesar. Los alemanes tienen una cultura del reciclaje muy fuerte, así que siempre había trabajo por hacer, y constantemente la planta recicladora estaba operativa. Los turnos eran constantes, y la maquinaria encargada de procesar los materiales jamás se detenía, al menos mientras yo trabajaba, excepto en una ocasión. Durante una temporada estuve cubriendo el turno de la madrugada, que comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Cosa que no me molestaba para nada, ya que me pagaban un bono que me permitió ahorrar entre otras cosas. A todas estas, la planta está llena de maquinaria automatizada que se encarga de aplastar y procesar material. Y realmente no hace falta mucha intervención humana, solo supervisión. Por eso, a esas horas de la madrugada no había mucha gente, salvo algunos guardias, 2 o 3 empleados más y yo. Ahora, no sé cuál pudo ser el detonante de que esto pasara, pero tengo una teoría que les contaré al final. Estaba caminando por una de las salas, cerciorándome que todo iba bien, cuando escuché un susurro detrás de mí. Tengan en cuenta que la planta es un lugar muy ruidoso, así que quien susurraba debía estar muy cerca de mí, literalmente a mis espaldas. Pero cuando me di la vuelta esperando ver a un compañero de trabajo, solo logré ver una sombra a la distancia, al final de un pasillo que llevaba a uno de los vertederos, donde se guardaba la basura antes de comenzar a ser procesada. Y está de más decir que estaba demasiado lejos como para que su susurro llegara a mí. Yo tengo una excelente vista, y puedo distinguir detalles desde bastante lejos. Por eso me consta que esa sombra, al final del pasillo, a unos 40 metros de mí, no tenía ningún rasgo distinguible. Era como si alguien se hubiese echado un bote entero de aceite quemado encima, ya que además parecía gotear algo negro. Pero antes de que yo pudiera decir nada, la silueta desapareció, caminando hacia el vertedero donde se guardaba la basura. Eso me puso muy tenso, ya que obviamente no debía haber nadie en las instalaciones que no fuera el personal autorizado. Una parte de mí quiso ir tras esa entidad para confirmar quién era, pero no me atreví, y terminé corriendo a la caseta de los guardias de seguridad. Fue algo instintivo, pues mientras más recordaba esa sombra y el susurro que escuché detrás de mí, más miedo me entraba en el cuerpo. Era como si mi subconsciente me estuviera confirmando que aquello no había sido algo normal. 5 minutos después estábamos rastrillando toda mi sección de la planta recicladora, pero no encontramos a nadie. Y por mucho que revisé la zona del pasillo donde la vi de pie, no encontré nada. Ni siquiera las manchas de aceite ni el charco que debió haber dejado donde estuvo parado. Los guardias me dijeron que seguro me había confundido, ya que esos turnos podían ser muy agotadores. Y con todo el ruido de las máquinas, la gente a veces quedaba un poco aturdida. Les di la razón porque ¿qué otra cosa podía hacer? Al cabo de unos minutos volví a mi puesto de trabajo. Sin embargo, y aunque intenté ignorarlo, el resto del turno fue extraño, ya que no pude dejar de ver movimiento por el rabillo del ojo. Y claro, en la planta recicladora siempre hay sonidos y movimiento, pero algo se sentía diferente. Tal vez era sugestión, pero no puedo evitar recordar con claridad la sensación de que alguien estaba a mi alrededor en todo momento. Ahora, no sé si el siguiente suceso está conectado con el anterior, ya que hubo algunos días de diferencia entre uno y otro.
pero mi teoría es que lo están, ya que en esa planta de reciclaje, en la que trabajé aproximadamente durante 8 años, nunca sucedió nada particularmente extraño. Seguro, una que otra vez vi o escuché cosas que me parecieron extrañas, pero nada que no pudiera atribuirle a un compañero fuera de su área designada o a los sonidos típicos de un edificio que se expande por el frío o el calor de la noche. En fin, recuerdo que era jueves, y calculó que eran las 2 o las 3 de la mañana. De nuevo me encontraba en mi puesto de trabajo, y prácticamente me había olvidado del suceso de la sombra en el pasillo. En la zona donde me encontraba se procesa todo tipo de vidrio, botellas especialmente, y todo iba según lo esperado, cuando sentí que alguien hablaba en las cercanías. El ruido no me dejó escuchar qué decía, pero empecé a buscarlo con la mirada y, para mi horror, logré ver la silueta de lo que parecía ser una mujer acostada en la banda transportadora. La misma banda donde grandes placas de acero aplastan el vidrio hasta triturarlo. Creo que no hace falta que se los diga, pero esa maquinaria puede hacerle muchísimo daño a una persona. Y era mi responsabilidad que no sucediera algo así. Bajé de la plataforma corriendo, esperando llegar a tiempo para apartarla. Pero ni bien di la vuelta en la escalera, y llegué al nivel de la maquinaria. No volví a verla. Solo escuché un grito horrible y agudo que me persigue a día de hoy. 5 años después de que sucediera todo eso, y del que no he podido olvidarme ni con meses de terapia. Asumí que la maquinaria la había aplastado y recorrí mi lugar de trabajo buscándola, pero no la encontré. Tenía que reportarlo, así que salí corriendo a donde estaba mi supervisor, y luego llamamos a la policía. A todas estas, un compañero de trabajo que trabajaba en otra sección también escuchó el grito. Gracias a Dios, ya que de no ser por él, seguramente me hubiesen enviado a una revisión por asuntos de salud mental. Lo cierto es que la policía llegó unos 10 minutos después, y para entonces la maquinaria estaba totalmente detenida. La primera vez que la veía así, y la primera vez que sentí la planta recicladora en completo silencio. Inspeccionamos todo el edificio de arriba abajo, y no encontramos a absolutamente nadie. Solo basura. Los policías preguntaron por las cámaras de seguridad, pero estas no funcionaban desde hacía años. Y al final, adjudicaron todo aquello a que una intrusa se había colado. Me dio el susto de mi vida y luego huyó sin que nadie se diera cuenta. Yo acepté esa respuesta, aunque en el fondo no me quedé nada tranquilo. Durante los siguientes días estuve reviviendo aquel suceso, y estoy prácticamente seguro de que aquella mujer no estaba viva. Era una rubia, grande, con la piel más pálida que jamás he visto. Iba con los ojos cerrados y los labios sin color. Parecía un cadáver. Y estoy convencido a día de hoy que esa mujer que vi sobre la banda transportadora no estaba viva. Tampoco estoy diciendo que fuera un cadáver que alguien dejó ahí de forma malintencionada, ya que de ser así lo hubiésemos encontrado. No. Lo que yo creo es que era un eco, un espíritu. Verán, a veces sucede algo curioso, y es que algunas personas insensibles desde mi punto de vista abandonan urnas en los puntos de reciclaje. Creo que hoy en día hay máquinas que detectan cuando quieres introducir objetos que no están permitidos, pero por allá del 2020 e incluso antes no eran tan comunes. De vez en cuando, urnas con las cenizas de difuntos iban a parar a la planta procesadora, y a veces nos dábamos cuenta y otras veces no. Tengo la leve impresión, conectando los hechos que les conté, que la urna con las cenizas de una mujer fue a parar al vertedero, y luego de algunos días fue procesada como si fuera cualquier trozo de vidrio sucio más. Solo es una teoría, y dudo que llegue a saber lo que de verdad pasó esos días, pero supongo que esta respuesta me ayuda a lidiar con lo que viví.
y con el grito que escuché aquel jueves por la noche. Gracias por escucharme. Continuamos. Hola comunidad, mi nombre es Kevin, y durante varios años fui conductor de un camión de basura. Recorría una larga ruta con mis compañeros, recogiendo basura en distintas colonias en la periferia de Ciudad de México. Y como cualquier trabajo, eventualmente te acostumbras a las cosas malas o desagradables. La presencia de insectos en el camión, el olor a comida podrida y las horas de trasnoche dejaron de ser una molestia con el paso del tiempo. Y lo cierto es que para mí y mis compañeros se convirtió en un trabajo tranquilo, aunque a veces veíamos cosas extrañas en la calle, sin saber si eran paranormales o solo bromas elaboradas. Pero en una ocasión, todos participamos de algo de verdad inexplicable y que nos persiguió durante semanas. Una noche cualquiera estábamos recorriendo la ruta con normalidad, cuando uno de los muchachos nos llamó la atención sobre algo. Yo estaba en el asiento de conductor, así que no podía ver de lo que hablaban en la parte de atrás, ni qué era lo que los estaba demorando. Pero un rato después me mostraron de qué se trataba. Una muñeca de porcelana bastante grande, de unos 40 o 50 centímetros, muy bien cuidada, y para mi gusto era realmente bonita, aunque entiendo por qué a otras personas les pueden resultar aterradoras, ya que era muy realista. Tenía el cabello castaño, la cara blanca pintada con colorete y un vestido rosa. Al ser de porcelana no estaba del todo articulada, pero igual era bastante refinada, y por ende debía ser costosa. El único defecto que le vi, si es que acaso podría llamarse así, fue un bordado en su vestido que decía el nombre Alicia. Asumí de inmediato que era el nombre de la pequeña que fue dueña de la muñeca. Después de bromear un rato sobre el parecido que algunos de los chicos le encontraban con Anabel, quien la encontró, un joven al que llamaré Marcos, dijo que quería venderla, y me pidió de favor que la llevara en la cabina y después él se la llevaría a su casa cuando termináramos. Obviamente le dije que sí, y senté a la muñeca en el asiento del medio, y seguimos con la ruta. Solo noté una cosa extraña esa noche, y es que en pleno mes de mayo, con mucho calor incluso por la madrugada, la cabina se sentía fresca, incluso un poco fría. Había un punto gélido a mi derecha, pero lo atribuía a la corriente de aire que entraba por la ventana. Además, mi copiloto no dijo nada, así que asumí que no era nada extraño. Cuando terminamos todas nuestras rutas y dejamos la basura en el vertedero, Marcos agarró la muñeca y se la llevó a su casa. Ninguno de nosotros sospechaba que algo extraño pudiera estar rondando a esa muñeca, pero cuando volvimos al trabajo al día siguiente, me sorprendí de ver a Marcos pálido, regresando con la muñeca entre sus manos. Cuando le preguntamos qué le pasó, nos contestó que no logró venderla y que prefería dejarla en el vertedero. De inmediato le dije que prefería que me la diera, y yo mismo me encargaría de venderla, pero él insistió en desecharla. Eso me pareció muy raro, y le pregunté aparte qué le pasaba. Ahí me confesó que esa muñeca tenía algo raro, y me contó lo que le pasó. Al parecer, apenas llegara a su casa, puso la muñeca sobre uno de los muebles de su casa, y entró al baño a ducharse. No fue un acto accidental. No es que Marcos entró y la puso en cualquier lado. De verdad la puso con cuidado sobre un sillón, pensando que después de bañarse la limpiaría un poco. Ni bien salió de la ducha, se le fue el corazón al suelo, ya que notó de inmediato que la muñeca cambió de lugar, y ahora se encontraba sobre el mesón donde él desayunaba. Marcos no vivía con nadie, así que la verdad sí le sentó bastante mal, y no supo bien qué hacer. Terminó agarrando a la muñeca y la puso en el pequeño balcón de su apartamento antes de acostarse a dormir. Para más terror de Marcos, cuando despertó, la muñeca estaba adentro, sentada sobre el mesón.
Le sugerí que pudiese haber sido víctima de un robo o algo parecido, pero él me aseguró que no faltaba nada dentro de su casa. Tomó a la muñeca y la sacó de su casa, y durante horas la paseó por distintos sitios donde pensó que la comprarían. Pero al parecer, aunque todo el mundo parecía interesado en ella como antigüedad, nadie se decidió a comprarla. Él no podía explicarse por qué nadie la quería, y asumió que, al igual que él, muchos debieron sentir algo raro en ella. Ese escalofrío extraño cuando la sujetaban y la revisaban. Al final terminó llevándola de regreso al camión, con la esperanza de desecharla. Y fue cuando me contó todo esto. Yo por mi parte asumí que me estaba queriendo jugar una broma, pero le seguí la corriente y le dije que siempre había querido ver un fantasma, y que no se preocupara por mí, ya que yo me encargaría. La volví a sentar en el asiento del medio y comenzamos con el trabajo de ese día. Durante las siguientes horas recorrimos la ruta con normalidad, y salvo uno que otro escalofrío no sentí nada particular. Sin embargo, a eso de la 1 de la mañana me pasó algo raro. Estaba concentrado en el camino, cuando oí una voz infantil. Vi de reojo al asiento, y sin ningún motivo, la muñeca se cayó hacia la zona del copiloto. El compañero que iba a mi lado, Arturo, me dijo que esa muñeca era muy rara, y que le estaba transmitiendo una pésima energía. Pero yo no le presté atención al comentario, ya que pensé que la voz infantil que había escuchado la había fingido él. Sin embargo, cuando se bajó unos minutos después, volví a escuchar ese susurro tenue a mi alrededor, en un tono agudo e infantil. Me quedé mirando a la muñeca, que ahora se encontraba en el tablero del camión, y un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. Decidí que Marcos tenía razón, y le dije a los muchachos que la desecharan. Los chistes sobre la muñeca no tardaron en llegar, afirmando que la pequeña Alicia no quería soltar a su muñeca. Yo no me reía, y Marcos y Arturo tampoco. Los otros en breves también dejarían de reír, cuando golpes y susurros provenientes del depósito de basura comenzaron a sonar. Las risas dieron paso al nerviosismo, y durante los siguientes días el camión y todos los que trabajábamos en él fuimos testigo de eventos extraños. En la cabina presencié en una ocasión cómo los espejos laterales, ambos, se movieron completamente solos, y tanto Arturo como yo escuchamos claramente como si alguien le diera un fuerte golpe al tablero. Por otro lado, en la parte de atrás del camión los muchachos escucharon en más de una ocasión susurros provenientes del ducto de la basura, e incluso vieron cómo la prensa se activaba sola, aunque ninguno de ellos había apretado el botón. Nada de esto se detuvo durante 5 días, hasta que nos tocó limpiar el camión. Esa tarde, mientras iluminaba el interior del depósito con una linterna, me di cuenta de un objeto que estaba enganchado al fondo del camión. Una muñeca de vestido rosa, sucia pero intacta, con un nombre bordado en su vestido. Alicia. Todos automáticamente atribuimos los sucesos inexplicables a la presencia de esa muñeca. Y sin dudarlo un instante, Marcos la tomó por el vestido con toda la intención de lanzarla a lo más profundo del vertedero. Pero algo me dijo que eso no era lo correcto, y lo detuve, asegurándole que yo me encargaría del asunto. Me llevé a la muñeca conmigo, la limpié con cuidado y la llevé a la iglesia, donde le expliqué con lujos de detalles todo lo sucedido a un párroco. Pude notar su incredulidad de inmediato, pero no me importó, ya que sabía que ni bien cosas extrañas comenzaran a pasar en la iglesia, él tendría que darme la razón, y con suerte sabría mejor qué hacer con la muñeca, y con el espíritu que se aferra a ella. Como podrán imaginarse, todos los eventos paranormales en el camión se detuvieron a partir de ese día, y volvimos a nuestra rutina.
Sin embargo, se convirtió en un tema de conversación usual entre nosotros, una especie de broma y anécdota grupal, aunque no la he compartido con casi nadie, dado lo inverosímil que resulta. Supongo que puedo entender a los que eligen no creerme, ya que de no haberlo vivido de primera mano, yo tampoco lo hubiese hecho. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. La siguiente historia me golpeó bastante fuerte, y creo que ha sido el peor descubrimiento que he hecho en mi vida. Pero quiero compartirlo con ustedes, para que sepan que, aterradores o no, algunos encuentros fantasmales no tienen como objetivo asustar ni de intimidar a los vivos, sino que son un llamado de auxilio que debemos intentar escuchar. A veces los fantasmas claman por nuestra ayuda, y en ocasiones podemos dársela. Soy del norte de México y trabajo como recolector de basura en un camión con otros 4 hombres. No es un trabajo que me guste, pero me da de comer a mí y a mi familia. A veces recogemos la basura de día y otras veces de madrugada. Todo depende de qué ruta vayamos a recorrer. Cuestión que una noche, ya a eso de la 1 de la mañana, llegamos al vertedero para descargar el camión. Yo estaba junto al camión fumándome un cigarro y escuché con una claridad innegable el lamento de una niña pequeña. Era como si llorara, y para mí fue inconfundible el sonido, ya que tengo 2 hijas pequeñas. Intenté ubicarme en un lugar alto y miré alrededor para buscar a la pequeña. A la distancia, en medio de la oscuridad, logré distinguir una sombra caminando entre la basura, con un brillo muy tenue rodeándola. Le comenté esto al conductor del camión, un hombre mayor al que llamaré Luis, y él me dijo una triste realidad, y es que en el vertedero y cerca de él vive gente muy pobre, que rebusca en la basura, y seguro esa niña era parte de una familia. Yo acepté la respuesta, ya que aún era nuevo en el trabajo, y supongo que estaba dispuesto a aceptar la respuesta más lógica posible, aunque sí me había quedado una sensación rara en el cuerpo, ya que a lo lejos no parecía una niña normal. Al día siguiente volvimos a recorrer una ruta nocturna, y llegamos al vertedero un poco más tarde, a eso de las 2 de la mañana. No me había olvidado del todo del asunto, ya que sí me afectó bastante, y cuando volví a escuchar un lamento a la distancia, no pude evitar ignorar el consejo de Luis de dejarlo pasar, y me fui caminando hacia el lamento. Avancé con cuidado entre la basura, y después de 1 o 2 minutos, pude escuchar con claridad el lamento de la niña frente a mí, a no más de 10 metros. Una sombra apareció, medio escondida detrás de una montaña de basura, y desapareció tras un pestañeo. Se me aceleró el corazón, pero no tuve miedo. No del todo, al menos. Aquello era un fantasma o algo así, y no sé cómo lo supe, pero sentí que quería comunicarme algo. A todas estas no he descrito el entorno porque supongo que todos pueden imaginarse cómo se ve y cómo huele un vertedero. Y sin embargo, en esa zona había un olor que era muchísimo más fuerte que el común. Mi imaginación ató los cabos sueltos y volví corriendo a donde estaba mi grupo. Esta vez hablé con Luis y le aseguré que no era una niña. Él supo de inmediato de qué le hablaba, y me preguntó que cómo lo sabía. Después de contarle todo esto, aceptó acompañarme al lugar donde había visto a la pequeña, y no tuvimos que rebuscar mucho entre la basura para encontrarla. Su cuerpo debió estar abandonado ahí solo unos cuantos días, y por lo visto nadie se dio cuenta de él hasta que yo seguí sus lamentos. Llamamos a la policía de inmediato, y les expliqué la situación, con algunos matices por supuesto, ya que no podía decirles que el fantasma de una niña me había guiado hasta su cadáver. Aún puedo recordar la cara de sospecha del oficial que escuchó mi testimonio, como no creyéndose la coincidencia,
de que yo hubiese encontrado a la pequeña. Pero al final, hicieron la investigación correspondiente, y obviamente no tuve nada que ver. De igual forma se mantuvieron en contacto conmigo como persona de interés o algo así, y al final, gracias a esto, descubrí que la pequeña había sido maltratada por sus padres, dos malvivientes que vivían entre la basura, y cuando la pequeña sucumbió a los maltratos, no tuvieron mejor idea que abandonarla ahí. Ahora su cuerpo está en el cementerio municipal, y yo me encargo de mantenerla limpia y llevarle flores de vez en cuando. Espero que ahora sí esté en paz, ya que la vida no la trató bien. Que al menos en la muerte encuentre descanso. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Espero que este mensaje te encuentre muy bien. Mi nombre es Catalina, y soy seguidora de este canal desde hace 2 años. Soy de Quito, Ecuador, y la historia que quiero compartirte ha sucedido a lo largo de muchos años. Por allá del año 1993, compré este departamento junto a mi esposo, Andrés, y aquí criamos a nuestros 3 hijos. Hicimos comunidad con la gente del conjunto residencial, y nos hicimos amigos de nuestros vecinos. Yo personalmente hice una muy buena relación con la mujer del mantenimiento, una señorita de unos 30 años a quien llamaré Margarita. Ella también vivía en el edificio, en el primer piso, y aceptó el trabajo en cuanto hubo una vacante. Era muy amable y cumplía bien con sus tareas, y con frecuencia nos visitábamos para charlar y todo eso. Durante 12 años, hasta mediados de 2005, cumplió como empleada de mantenimiento y fue una excelente vecina, y miembro de la administración del edificio. Por eso me entristece tanto que una mujer tan joven, de tan solo unos 40 y pocos, muriera tan repentinamente. Sufrió un infarto en medio del cuarto de la basura, donde caían las bolsas desde los pisos superiores, y no tuvo la fuerza para pedir ayuda. La descubrieron pasadas algunas horas, pero era demasiado tarde. Lamenté mucho la pérdida de mi amiga, y por eso más que otra cosa me molesté tanto cuando, al cabo de algunos meses, entre los niños del conjunto residencial, comenzó a correrse la voz de que el fantasma de la señora Margarita rondaba el cuarto de la basura del edificio D. Para mí era una falta de respeto completamente, y le prohibí a mis hijos participar de esos rumores. Pero de la forma más descarada, ellos mismos me admitieron que, cuando estaban a punto de entrar al edificio, a eso de las 7 de la noche, volviendo del parque, se acercaron a comprobarlo, y escucharon lamentos adentro del cuarto de la basura. Lo primero que hice, obviamente, fue castigarlos por prestarse a los jueguitos y las bromas que giraban en torno a la muerte de una amiga mía, que literalmente los había cargado cuando eran bebés. Luego medité profundamente lo que hablaban, sabiendo que mis hijos no eran ningunos mentirosos. Si ellos decían que habían escuchado lamentos, es porque de verdad escucharon a alguien ahí dentro. Y esa idea estuvo rondando mi cabeza durante semanas. La curiosidad me pudo, y una noche me acerqué, pero no oí nada. Sin embargo, los rumores continuaron, hasta que calaron tan profundamente entre los jóvenes de la comunidad, que se convirtió en una leyenda, una historia de terror que todos contaban con una ligereza que me molestaba. Pasaron los años y cada cierto tiempo escuchaba historias de alguien que había visto algo en el cuarto de la basura, o de gente que decía que la tocaron en el hombro. Cada vez que uno de los empleados de limpieza renunciaba, se lo atribuían a que el fantasma de Margarita lo había espantado. En fin, notarán el tono de escepticismo con el que estoy narrando toda esta parte de la historia. Y es porque en efecto yo no me creía nada de esto. No sería sino hasta mediados del 2010, que la vida me demostraría lo equivocada que estaba. En aquel año al grupo de administración del edificio le resultó imposible encontrar un nuevo empleado de mantenimiento, por lo que acordamos entre los vecinos asistir a las labores de limpieza.
Obviamente había algunas tareas que nadie quería hacer, así que nos las íbamos turnando. Y finalmente me correspondió a mí la limpieza del cuarto de la basura de mi edificio, y encargarme de abrir la puerta cuando los recolectores llegaban al conjunto residencial. La primera noche que entré a ese cuarto de basura, sentí como si una corriente eléctrica me entumeciera los dedos de las manos. Quise atribuirlo a la autosugestión de esa leyenda que había escuchado tantas veces, o a la tristeza de recordar a mi amiga Margarita. Pero al cabo de un rato, ordenando todo en bolsas bien cerradas y de barrer un poco, tuve que admitir que había algo extraño en la atmósfera. Obviamente ese lugar no tiene ventanas, y la puerta estaba cerrada, por lo que no podía entender de dónde provenían esas corrientes de aire frío que sentía pasar detrás de mí, incomodándome. Cuando estaba por terminar, puse las bolsas cerca de la puerta, ya que al día siguiente vendría el camión de la basura, y mientras hacía esto, un susurro a mis espaldas me hizo saltar de la impresión. Me di la vuelta de inmediato esperando ver a un vecino, pero no vi a nadie. Además era imposible que alguien entrara, ya que la puerta estaba literalmente a mi lado, y nunca la vi abrirse. Intenté racionalizarlo, pero no logré distinguir ninguna palabra. Terminé saliendo de allí unos segundos después, totalmente confundida. Le comenté a mi esposo lo sucedido, y él me confesó que alguna vez había escuchado acerca de las historias, y también escuchó los famosos lamentos del cuarto de la basura bien entrada la noche, pero que asumió que eran ecos de los pisos de arriba, o quizás un vecino bromista con una copia de las llaves. Yo, sin embargo, seguía incrédula, ya que no creía en los fantasmas, y asumí que todo había sido sugestión. La vida se encargaría de sacarme de mi escepticismo. Una semana después me correspondía limpiar y ordenar de nuevo el cuarto de limpieza, y volví a entrar al cuarto de la basura. Mi esposo me propuso hacerlo por mí, pero le dije que no. En retrospectiva, solo lo hice para comprobar que todo lo que se decía era cierto. O mejor dicho, para probarme a mí misma que nada de lo que decían los niños y algunos adultos era cierto. Sin embargo, noté de inmediato que la actividad de esa noche era mucho más intensa. No solo eran corrientes de aire a mis espaldas, ni un sentimiento extraño de tristeza que me colmaba el pecho. También durante la media hora que estuve ahí dentro, sentí que bolsas se movían, y temí que fuera una rata. Pero contrario a lo que podrán imaginar, el cuarto de la basura estaba bastante limpio, y procurábamos que alimañas como las ratas y los ratones no entraran. Me quedé sin aliento cuando vi una bolsa caerse sin ninguna explicación, y pregunté en voz alta si Margarita estaba ahí. Un segundo después sentí una mano posarse sobre mi hombro, y simplemente no pude contener el grito de terror. Salí corriendo de inmediato y me negué a entrar de nuevo. Mi esposo tuvo que bajar a terminar lo que había empezado, y nunca más volví a pisar el cuarto de la basura de mi edificio. En cuanto a Margarita, no supe bien qué hacer, así que recurrí a la iglesia y le hice misas durante un mes entero, con la esperanza de que eso sirviera para apaciguar su alma. No sé si funcionó, ya que no tengo el valor de ir de nuevo, pero supongo que su alma ya está descansando, ya que la leyenda, si bien no se ha olvidado, poco a poco ha perdido su fuerza, lo que me hace pensar que quizás todo haya pasado. Le dedico esta historia a mi amiga, y espero que descanse en paz. Continuamos. Hola comunidad del sector del terror, y hola Glenn. Mi nombre es Gabriela, y aunque nací en Detroit, mis papás son de Sonora, y hemos viajado muchas veces a México a lo largo de mi vida. Adopté la cultura de mis padres como si fuera mía, y consumo más contenido en español que en inglés. Por eso descubrí tu canal de YouTube, y ahora estoy aquí, para contarles unas cuantas historias cortas que me pasaron en un trabajo que tuve hace algunos años, a las afueras de la ciudad. Un poco de contexto que tal vez necesiten. Es que Detroit no ha estado en su mejor momento desde hace mucho.
Es una ciudad que, si bien tiene sus aspectos positivos y sus cosas bonitas, también tiene un alto índice de criminalidad, indigentes y muchas zonas abandonadas, en especial terrenos y estructuras perfectamente utilizables, pero que por una u otra razón fueron dejadas de lado. Aquí es cuando yo y un grupo de empleados de una empresa de restauraciones entramos al escenario. Mi trabajo consistía en visitar muchos de estos terrenos con la intención de limpiarlos, recolectar toda la basura y dejarlos listos para comenzar una restauración total del edificio o el terreno. Tengan presente que estos edificios pudieron haber estado meses o incluso años albergando indigentes, drogadictos y todo tipo de personas buenas y malas que buscaban alejarse de las zonas más pobladas de la ciudad, por lo que solía quedar atrás no era, exactamente, algo agradable de ver. Muchas veces tuve que limpiar excremento de las paredes, recoger cientos de jeringas, comida podrida y muchas otras cosas que no vale la pena mencionar. Ya pueden hacerse una idea de lo desagradable que podía ser mi trabajo. Sin embargo, mis relatos no van de lo que solía ver, sino de los eventos paranormales a los que estuve expuesta. El primero de estos me pasó a mediados del 2020, pocas semanas después de conseguir mi trabajo. Era perfecto para la época de COVID, ya que no había tantos problemas ni restricciones por el tema de la pandemia. Nos enviaron a limpiar un edificio de apartamentos pequeño de unos 4 pisos, ubicado a las afueras, cerca de la antigua zona industrial. Los policías lo habían desalojado hacía poco, por lo que esperábamos encontrar un desastre adentro, pero el nivel de suciedad que había y el olor eran terribles. Me puse mi mascarilla y comencé a trabajar recogiendo la basura. Y a todas estas, conmigo iba un compañero al que llamaré Tommy. Me encontraba de espaldas a la puerta cuando oí una voz masculina decir algo así como «Sálvame, por favor». Y le pregunté a Tommy a qué se refería, asumiendo que había sido él, pero me aseguró que no había dicho ni escuchado nada. Sí me pareció extraño, ya que su voz normal es bastante más aguda que la que escuché, pero no le di importancia, pensando que me estaba jugando una broma, así que seguí trabajando. Sin embargo, no pude hacerlo, ya que no pasó ni un minuto cuando volví a oír esa voz. Le dije que dejara de jugar, y esta vez se quedó en silencio un instante, antes de susurrarme con la voz temblando que no me moviera. Obviamente no le hice caso y me di la vuelta. Tommy estaba congelado a unos 2 metros de distancia, pegado a una pared del salón, y al fondo, frente a la entrada del pasillo que daba a las habitaciones, estaba de pie un hombre pequeño, de silueta oscura. Eran las 5 de la tarde y estaba oscureciendo, por lo que no pude detallarlo bien, pero calculo que tendría unos 40 años y era casi calvo. No tuve tiempo de reaccionar, antes de que ese hombre se diera a la huida. Y para mi horror, Tommy se fue corriendo detrás de él. Me dio mucho miedo que fuera un indigente y que atacara a Tommy, así que yo también corrí detrás de él. Pero cuando entramos al pasillo no vimos a nadie. Revisamos cada habitación y no logramos encontrar al intruso. No había lugares para esconderse, ya que las ventanas estaban cerradas. Y aun si hubiera tenido tiempo de abrirlas y cerrarlas, estábamos en el último piso, y no había escaleras de emergencia afuera, ni cornisas o balcones en los cuales refugiarse. Era imposible que huyera a otra parte. Ambos nos empezamos a sentir un poco mal, y hasta que no salimos de ese departamento una media hora después, no me sentí cómoda. Al día siguiente, mientras limpiábamos otro de los pisos, escuchamos pasos en el piso de arriba, donde todo había sucedido. Eso me pareció en extremo extraño, ya que estaba cerrado porque habíamos terminado el trabajo allí, y nuestro encargado nos dijo que lo ignoráramos. Cuando Tommy le contó lo que vivimos, el encargado solo nos comentó que ese edificio había estado abandonado durante mucho tiempo, pero que eso no tenía importancia ahora,
y que debíamos seguir con el trabajo. La siguiente historia pasó unos cuantos meses después, en un terreno baldío que estábamos limpiando de hierba y basura. Al parecer, las personas de los alrededores habían usado ese punto unas cuantas veces para deshacerse de la basura, por lo que se convirtió en un pequeño vertedero ilegal. Un grupo de unas 7 personas nos estábamos encargando del asunto al principio, pero para eso de las 6 de la tarde solo éramos 3 los que quedábamos, y todavía había 2 montañas de basura de las que nos encargaríamos al día siguiente. Estábamos recogiendo todos nuestros utensilios, cuando un movimiento por el rabillo del ojo llamó mi atención. Volteé hacia las montañas de basura, y por un instante pude ver a una chica vestida de blanco, descalza, caminar entre la suciedad. Llamé al encargado de ese día, Josh, y él me dijo que seguro era una indigente. Saludó en voz alta, pero no obtuvo respuesta. Así que él y el otro chico que estaba con nosotros avanzaron hacia las 2 pilas de basura, y tras buscar algunos segundos se devolvieron confundidos, ya que no encontraron a nadie. Josh me aseguró que seguro era una indigente que desapareció por nuestro punto ciego, pero al igual que lo que me pasó con Tommy, yo no me sentía tan segura. Terminé de recoger mis cosas y nos montamos en la camioneta de la compañía. Al día siguiente, mientras limpiábamos lo que faltaba, una chica del equipo hizo un terrible descubrimiento. Entre el montón de basura de que casualmente vi salir a la chica, estaban los restos óseos de una persona. Tuvimos que llamar a la policía, y un equipo de forenses detuvo nuestro trabajo por casi 2 días, ya que acabábamos de encontrar el cuerpo de lo que parecía ser una mujer, escondido entre la basura. Yo personalmente no creo en las coincidencias, y una parte de mí está convencida de que esa silueta que vi, y que desapareció casi al instante, era el espíritu de esa chica. Por lástima, no sé si alguna vez descubrieron quién le hizo aquello, ni quién abandonó sus restos en un lugar tan horrible. La última historia me pasó poco antes de que me ascendieran dentro del trabajo, en verano del año 2024. Puede que este último relato no sea tan visual como los otros 2, pero les puedo jurar que sin duda fue el que peor me hizo sentir y el que más me aterrorizó. En esa ocasión estábamos limpiando una casa de 2 plantas, en una zona que estaba siendo recuperada por un proyecto de restauración, impulsado por el gobierno de la ciudad. Yo me encontraba limpiando la alcoba principal, y en cuanto llegué al baño, sentí que las manos empezaban a temblarme. El lugar estaba sucio, lleno de basura que daba a entender que ese lugar se había usado para consumir metanfetamina, heroína, y atrás solo habían quedado una bañera, un lavamanos y un retrete en estados lamentables. La bañera estaba vacía, salvo por algunos elementos que llamaron mi atención de inmediato y me dieron escalofríos: hojillas de afeitar manchadas con sangre seca y una pipa de crack rota. No eran las primeras que veía, así que no supe explicarme por qué mi subconsciente hacía foco en estos elementos. Pero ni bien me agaché para agarrarlos, la peor sensación que he tenido en mi vida me dominó. Comunidad, yo jamás he tenido un infarto, pero imagino que lo que sentí debió ser muy parecido. Ni bien toqué con mis guantes esas hojillas ensangrentadas, sentí como si una flecha de hielo me atravesara el pecho. Se me fue todo el aire de los pulmones, y cuando intenté inhalar aire de nuevo, sentí que no pasaba oxígeno por mi garganta. Incluso sentí que iba a colapsar dentro de la bañera. Apenas pude susurrar entre lágrimas el nombre de Josh, pero obviamente no me escuchó. Y por lo que calculo que fueron unos 2 o 3 minutos, me quedé congelada ahí, respirando sin fuerza y al borde del desmayo, con la inconfundible sensación de que alguien o algo estaba de pie junto a mí en el baño. No conseguí fuerza para moverme hasta que Josh me llamó a lo lejos,
y en ese instante sentí la adrenalina recorrer cada vena de mi cuerpo. Salté hasta la puerta y salí corriendo de la habitación llorando. Y no me detuve hasta que salí de la casa. Josh me persiguió y no entendió qué me pasaba hasta unos 15 minutos después, cuando recuperé la compostura. No puedo describirles con palabras el nivel de tristeza y amenaza que me transmitió ese momento de mi vida. Me consta que a los pobres chicos que Josh envió en mi lugar a limpiar la habitación les pasó lo mismo, ya que no lo ocultaron. Pero de alguna manera ellos sí lograron sobreponerse y limpiaron lo que estaba dentro de esa bañera. Hoy en día esa fue la última, y por mucho la peor experiencia paranormal que he tenido en mi vida, y espero que nunca más se repita. Ahora trabajo como supervisora en la misma empresa, pero en el apartado de remodelaciones, y no tanto en el de limpieza. A veces escucho historias de cosas que han sucedido, pero por suerte, no he sido testigo de nada nuevo. Gracias por escucharme.